Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo. Ya vamos a iniciar, así que te invito a tener todos tus útiles a mano y a prestar atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando en cuenta estas medidas puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? En óptimas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. Así es. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Claro que sí. En la clase anterior aprendimos que el movimiento ondulatorio es aquel que se da sobre un medio continuo en el que una perturbación se propaga desde una partícula a las partículas vecinas, sin que exista un flujo de masa o materia, pero sí hay transporte de energía en el medio. Además aprendimos que la reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio, que ocurre en el mismo medio en que se propagaba, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto, mientras que la refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar este de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Muy buen resumen, Neurona. Ahora sí, estamos listos para conocer nuestra palabra clave del día de hoy. Y esta es óptica. Óptica es la rama de la física que involucra el estudio del comportamiento y las propiedades de la luz, incluidas sus interacciones con la materia, así como la construcción de instrumentos que se sirven de ella o la detectan. La óptica como ciencia es un campo muy relevante y es estudiada en muchas disciplinas con las que está íntimamente relacionada, como la astronomía, varios campos de la ingeniería, la fotografía y la medicina.
particularmente la oftalmología y la optometría. Las aplicaciones prácticas de la óptica se encuentran en una gran variedad de tecnologías, incluidos espejos, lentes, telescopios, microscopios, equipos láser y sistemas de fibra óptica. Así es. Cabe destacar que durante cientos de años, múltiples científicos se propusieron explicar todas sus teorías sobre la naturaleza del fenómeno luminoso. Entre estos, podemos mencionar a aquellos que eran estudiantes de Pitágoras, también los atómicos e incluso Platón y Aristóteles también se propusieron darle explicación a este fenómeno, pero no hubo ningún avance significativo sobre la naturaleza de la luz. Hoy en día existen teorías sobre la naturaleza de la luz y nosotros en el día de hoy vamos a estudiarlas. Al finalizar nuestra clase de hoy, estarás en la capacidad de comprender y entender el concepto de luz, naturaleza de la luz y naturaleza electromagnética de la luz. Además de explicar las teorías y avances científico-tecnológicos sobre la óptica y la luz. Y también conocerás el valor numérico de la velocidad de la luz. Entonces, podemos ver que la luz es una radiación electromagnética y generalmente cuando hablamos de luz nos referimos a aquella que es posible percibir a través del sentido de la vista o que es posible percibir por el ojo humano. Esta que nos es visible. Esta luz se transmite en forma de ondas, como vimos en la clase anterior, y nos permite ver los objetos y colores que existen a nuestro alrededor. La luz tiene propiedades muy importantes. Dentro de las más relevantes podemos citar que se propaga en línea recta. Además, la luz incide sobre la superficie en la cual se puede reflejar o refractar. Cuando se refleja, como aprendimos en la clase anterior, es cuando choca con una superficie y rebota. Cuando se refracta es cuando se pone en contacto con una superficie, pero cambia su velocidad y la dirección en la que se propaga la onda luminosa. Además, permite que el ojo humano pueda ver las formas, los objetos y los colores que se presentan en todo su entorno. Durante el siglo XVI, pudimos observar que ya los científicos habían descubierto múltiples objetos o instrumentos los cuales estaban relacionados con la óptica y la luz, como los lentes y los espejos. Ya para el siglo XVII pudimos ver que algunos científicos, vamos a mencionar los más importantes, continuaron trabajando y explicando sus teorías sobre la naturaleza de la luz. Podemos citar a Galileo, el cual pudo desarrollar de manera ya más acabada el telescopio. Además, fue el primero en darle un valor a la velocidad de la luz. Snell, que promulgó la ley angular de la refracción de la luz. Descartes, que habló sobre la reflexión y la refracción de la luz de una manera corpuscular. Fermat, el cual estableció también el principio de tiempo mínimo y la explicación de la refracción. Y Grimaldi, que estudió la difracción y las interferencias. Además, fue capaz de observar la superficie lunar. Todos estos científicos en el siglo XVII hicieron sus aportes sobre la naturaleza de la luz. Vemos que el estudio de la luz revela una serie de características y efectos que al interactuar con la materia permiten desarrollar algunas teorías sobre su naturaleza que es electromagnética. Podemos citar también a Thomas Young, el cual realizó múltiples experimentos a fin de resolver la controversia sobre la dualidad o doble naturaleza de la luz,
que se comporta como una onda y como un corpúsculo o partícula en relación con la naturaleza de la luz. Otro fue Agustín Fresnel, el cual estableció las bases matemáticas para la teoría ondulatoria. Realizó también múltiples experimentos que pusieron de manifiesto los factores de interferencia y difracción en relación con la naturaleza electromagnética de la luz. Y por último, podemos mencionar a Maxwell, el cual estableció una teoría cuya conclusión fue que la luz es una onda electromagnética. A ver, Neurona, ¿sabes qué significa esto? Maestra Sara, después de tantas y tantas explicaciones, se creía que se ponía fin a la vieja polémica sobre la naturaleza de la luz. Sin embargo, todavía quedaban algunas sorpresas para los científicos. En 1905, Albert Einstein demostró algo realmente sorprendente, llegando a la conclusión fundamental de que la luz se comporta como una onda electromagnética en todo lo referente a su propagación. Sin embargo, se comporta como un haz de partículas, es decir, fotones, cuando interacciona con la materia. Así es. Todas estas explicaciones que hemos expuesto sobre estos científicos nos dan una única conclusión, y es que la luz tiene una doble naturaleza, es decir, que se comporta como una onda y también como una partícula. Impresionante. Nos acaban de llegar algunas preguntas vía redes sociales. Fátima Mesa, desde Maimón, nos pregunta: ¿cómo se produce la visión en los humanos? Excelente pregunta. Muchísimas gracias a Fátima. En el ojo humano normal, la luz penetra a través de la pupila, que es la parte central de nuestro ojo, que tiene como un puntito, ¿verdad? Una vez que penetra la pupila, atraviesa a través del cristalino y se proyecta sobre la retina, así como lo vemos en la imagen que aparece en nuestra pantalla. En la retina, las células fotorreceptoras las transforman en impulsos nerviosos y a través del nervio óptico, estas son trasladadas hasta el cerebro, donde se produce la visión. Esto ocurre con el ojo normal. Ahora bien, ¿qué sucedería si hay defectos visuales? Cuando la luz no llega directamente a la retina, entonces se producen estos defectos. Uno de estos es la miopía, cuando la luz se proyecta delante de la retina, es decir, no llega hasta ella. Entonces, estas personas que padecen de este defecto no pueden observar con claridad aquellos objetos o imágenes que se encuentran lejos de ellos. La hipermetropía es lo contrario a la miopía. La luz atraviesa la retina y se proyecta detrás de esta, por lo cual estas personas tendrán alguna dificultad para ver con nitidez objetos que se encuentren cerca de ellos, objetos cercanos. Otro defecto es el astigmatismo, que puede estar con uno de los defectos que hemos mencionado anteriormente. Y sucede cuando la córnea presenta más curvatura en una dirección que en otra. Y por último, podemos hablar sobre la presbicia, que es una malformación que ocurre generalmente a partir de los 40-45 años de edad, donde hay una pérdida de la capacidad de acomodación, que es lo que permite la visión. Puede ocurrir por dos cosas: o por fatiga de los músculos ciliares que rodean nuestro ojo, o también por una pérdida de la flexibilidad del cristalino. Todos estos defectos visuales pueden ocurrirte a ti o a las personas que te rodean. Si presentas alguna de estas dificultades, debes visitar inmediatamente a un oftalmólogo. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. Emma Isabela, desde Lucerna, nos envía la siguiente pregunta. Recordando la clase pasada que hablaba del sonido,
Y la clase de hoy, que habla sobre la luz, ¿cuál es más rápido, el sonido o la luz? Excelente pregunta, Emma. Se ve que has prestado mucha atención. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando sobre las ondas sonoras y en nuestra clase de hoy estamos hablando de las ondas luminosas. ¿Qué sucede? Que la luz viaja más rápido que el sonido, es decir, se propaga a una velocidad mayor. De hecho, podemos observar que en las tormentas eléctricas, primero nosotros observamos el haz de luz producida por el relámpago y luego entonces escuchamos el sonido del trueno. Por eso podemos comprobar que la luz viaja más rápido que el sonido, aparte de que la luz también puede viajar en el vacío. Esto hace que su velocidad sea aún mayor. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Por supuesto. Por último, le comparto la duda de Juan de la Cruz desde Villa Vázquez. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Gracias, Juan, por tu pregunta. La velocidad de la luz es aproximadamente 300 millones de kilómetros por segundo. Y esta velocidad representa una herramienta indispensable para aquellos estudiosos tanto de la astronomía como de la física, ya que nos permite saber a qué distancia nos encontramos de otros lugares en el universo. El primero en medirla con valores matemáticos exactos fue el astrónomo inglés James Bradley en el año 1728. Él llegó a la conclusión de que eran 300.000 kilómetros por segundo, realizando este cálculo que hizo al observar el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero ¿qué sucede? Que en el año 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió esta cantidad, aplicándole un valor de 299.792.458 kilómetros por segundo. Sin embargo, la velocidad de la luz puede variar en función del medio en que se encuentra, siendo así que en el espacio sideral, donde no existe el aire, esta puede alcanzar su máxima velocidad. Ahora bien, en el aire, esta velocidad es de aproximadamente 299.708 kilómetros por segundo. Ahora bien, si esta luz choca o entra en contacto con un cristal de diamante, puede alcanzar su pico mínimo, siendo de aproximadamente 123.957 kilómetros por segundo. Es decir, que la luz viaja más rápido a través del espacio o del vacío que cuando se mueve por el aire. Te hago una pregunta ahora, Neurona. ¿Qué tiempo tarda en llegar la luz a la Tierra desde el Sol? La respuesta exacta es 8 minutos y 19 segundos, ya que el Sol se encuentra, escuchen bien, a casi 150 millones de kilómetros del planeta Tierra. Así es. El tiempo que tarda la luz de llegar desde el Sol hasta la Tierra es exactamente 8 minutos y 19 segundos. Muy bien, Neurona. Vamos ahora entonces a completar una trivia, donde ustedes, junto con Neurona, van a rellenar los espacios en blanco de los enunciados que yo les pronuncie. El primero dice de la siguiente manera: la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce es conocida como... La respuesta correcta es óptica. Muy bien. La óptica es la rama de la física que se encarga de dar explicación a todos los fenómenos luminosos. El segundo enunciado. Actualmente se considera que la luz puede tener una doble naturaleza, porque algunas veces se comporta como y otras veces se comporta como. A ver, ¿cuáles son las dos respuestas o las dos palabras que van en este enunciado?
Algunas veces se comporta como onda y otras como partícula. Así es. Hablamos entonces de la dualidad de la naturaleza de la luz, es decir, que tiene una doble naturaleza. Se puede comportar como onda y como corpúsculo o partícula. Muy bien. Y el enunciado número 3 dice: la parte del ojo donde se refleja la luz y se forman las imágenes de los objetos observados es la... Eso es fácil. Es la retina. Así, en la retina es donde llega la luz, choca con esta y se produce la visión de las imágenes. Y por último, la luz tiene una velocidad exacta de... Un momento, estoy analizando. Ya lo tengo. 299.792.458 kilómetros por segundo. Muy bien, Neurona. Hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que hemos aprendido en este día? En la clase de hoy aprendimos que la luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas, cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Además aprendimos que la velocidad de la luz en el vacío es insuperable en el universo, siendo la velocidad más rápida medida de casi 300 millones de kilómetros por segundo. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. Recuerda que para volver a observar nuestra clase de hoy, puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla. También te puedes poner en contacto con los maestros de tu centro educativo para aclarar cualquier duda y afianzar los conocimientos de nuestra clase de hoy. Me despido con esta frase del escritor Anthony D'Angelo, que dice: vayas a donde vayas, no importa el clima, lleva siempre tu propia luz. Muchísimas gracias por tu atención, esperando que te encuentres bien y que la paz de Jesucristo reine en tu vida y en tu corazón. Nos despedimos, hasta la próxima. Touristy. It is that place or area that presents attractions for a tourist who goes on vacation to rest, relax, and get away from his usual environment. Turístico. Es aquel lugar o zona que presenta atractivos para un turista, el cual va de vacaciones para descansar, relajarse y alejarse de su ambiente habitual. Very good. Today we are going to learn how to write and read some sentences using words related to a trip. Hoy vamos a aprender a escribir y a leer oraciones utilizando palabras que están relacionadas con un viaje. Teacher, are we going on a trip? Oh, Nurum, yes, maybe we are going on a trip, but an experience learning trip. Yes, and you need your pencil and your notebook because when you need to travel, you need to express some word. ¿Qué debes de hacer? Muy bien, Neurona. Vamos a viajar por el mundo del conocimiento, una experiencia de aprendizaje, pero debes de aprender algunos vocabularios, algunas palabras, y para eso te invito a que tomes tu lápiz, tu cuaderno y repitas en casa
el siguiente vocabulario que vamos a aprender en este momento. ¿Estás lista, neurona? Always ready. And you at home, are you ready? Pues vamos a iniciar. Estas palabras, te repito, debes de practicarlas, escribirlas y pronunciarlas junto con nosotros. Empezamos. Beach, Beach. touristy, Touristy. mountain, Mountain. breathtaking, Breathtaking. lagoon, Lagoon. cliff, Cliff. waves, Wave. swimming, Swimming. advice. Advice. Now let's repeat again, and now you are going to learn the meaning of. Ahora vamos a repetir y vas a aprender el significado en inglés y en español. Vuelve y toma tu lápiz y vuelve a repetir en casa. Beach, Playa. touristy, Turístico. mountain, Montaña. breathtaking, Impresionante. Sin aliento. lagoon, Laguna. cliff, Acantilado. waves, Olas. swimming, Natación. advice. Consejo. Sugerencia. And now, let's continue working and practicing. Now, listen and observe carefully. Ahora vamos a continuar practicando y aprendiendo. Debes de escuchar y observar atentamente. ¿Qué vamos a hacer? Va a aparecer en pantalla dos cuadros. Uno tiene un vocabulario y en el otro lado unas definiciones. Column A and column B, and you have to match A with B. And now we are going to read carefully. Listen and read with us. Escucha atentamente y lee con nosotros. Vamos a practicar. Como te dije, toma lápiz, papel, anotas este vocabulario y luego vas a ver con qué definición debes colocar cada una de estas palabras. Este vocabulario acabamos de verlo, o sea que seguimos practicando para que lo puedas aprender. Vamos a empezar. Touristy, lagoon, beach, advice, breathtaking, cliff, and mountain. Now you have to match this vocabulary with some definition. Ahora vas a unir este vocabulario con una definición. Neurona, ¿te animas a ayudarnos? Por supuesto. Pues vamos a practicar. I'm going to say a definition and you have to tell me what is that word. Voy a decir una definición y tienes que decirme, y tienen que decirme en casa, cuál es esa palabra. Lápiz, papel y listos. A place visited by many tourists. Touristy. Very good. The second one is something that is inspiring and amazing. Breathtaking. Good. A recommendation someone gives you when you need help. Advice. Nice job. Next, a body of water separate from the ocean. Lagoon. Good. The next is a natural elevation from the earth. It's very easy. Mountain. Nice. Next is a precipice. Cliff. And the last one is an area adjacent to the seashore. Beach. Good. Now pay attention again and check the match that you are going to watch in the screen.
Y ahora tenemos una actividad que se llama trivia, que ya la conoces. Vamos a practicar, Neurona. Perfecto, me encanta practicar. Excelente. Ahora hay una serie de palabras que tú en tu cuaderno debes de escribir una oración. ¿Cuáles palabras? Las que ya hemos visto en el vocabulario de la clase de hoy. Vamos a seguir practicando, así te la puedes aprender mejor y ahora vas a desarrollar una habilidad que es la habilidad escrita. Tus oraciones pueden variar. Neurona nos va a ayudar a escribir unas oraciones. Te digo la palabra, escucha bien y observa. Te digo la palabra y vas a escribir una oración. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Tenemos 7 palabras del vocabulario, que la primera dice beach. I went to the beach with my family. Nice. Number 2 is advice. I will follow your advice. Very good. Number 3, touristy. Punta Cana is very touristy. Nice. Number 4, mountain. My sister loves the mountain. Very good. Number 5 is breathtaking. The view is breathtaking. Good job. Number 6 is lagoon. The lagoon is beautiful. Nice. And the last one is cliff. The cliff is high. Te voy a repetir cuáles son las palabras que debiste utilizar para hacer este ejercicio. Recuerda que es un ejercicio de escritura. Escribir una oración con cada palabra que te voy a dar. Beach, advice, touristy, mountain, breathtaking, lagoon and cliff. Espero que practiques estas oraciones al igual que Neurona. Puede ser diferente, pero lo importante es que lo hayas hecho. Routine, habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. Larousse. Alors, la lecture, étudier, faire les devoirs doivent faire partie de nos routines. Rutina. Hábito mecánico y reflexivo y que resulta de una sucesión de acciones repetidas sin cesar. Laús. Pues la lectura, estudiar, hacer las tareas deben formar parte de nuestras rutinas diarias. Et voilà, pour commencer, je t'invite à écouter ce monologue. Y para comenzar, te invitamos a que escuches este monólogo. Aujourd'hui, ce samedi, je me réveille très tôt. À 6 heures, je fais du sport. Je me douche, je prends mon petit déjeuner et ensuite je lis un livre. À midi, je prends mon déjeuner, je me repose et après, je joue aux jeux vidéo. Et maintenant, après avoir écouté ce monologue, nous allons avoir une courte dictée. Después de haber escuchado este monólogo, vamos a tener un corto dictado. ¿Un dictado, profesor? Ouais, es muy fácil, es solamente con fragmentos del mismo monólogo que hemos escuchado. C'est très facile. Ah, entiendo. Pues comencemos. Très bien. Dictée numéro 1. Je me réveille. Je me réveille. Numéro 2. Je fais du sport. Je fais du sport. Numéro 3. Je me douche. Je me douche. Numéro
4. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Numéro 5. Je lis. Je lis. Numéro 6. Je me repose. Je me repose. Numéro 7. Je joue aux jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo. Très bien. Ahora te invito a que observe y hagas la corrección, la posible corrección. Claro, yo sé que tú lo has hecho perfecto. Bien. Ahora escucha y repite conmigo, por favor. Répète après moi, s'il te plaît. Numéro 1. Je me réveille. Je me réveille. Me despierto. Numéro 2. Je fais du sport. Je fais du sport. Hago ejercicio o deportes. Numéro 3. Je me douche. Je me douche. Me baño. Numéro 4. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Desayuno. Numéro 5. Je lis. Je lis. Yo leo. Numéro 6. Je me repose. Je me repose. Yo reposo o descanso. Numéro 7. Je joue aux jeux vidéo. Je joue o je video. Juegos de video. Exactement. Ça a été bien. À saber. Routine. Lo que se realiza diariamente. Routine. Rutina. Exactement. Vidéo. Eso es muy fácil. Es video. Exactement. Monologue. Monologue. Monólogo. Ouais. Douche. Douche. Ducha. Très bien. Quotidienne. Cotidiano. Cotidiana. Todas son muy fáciles, profesor. Exactement. Quotidienne. No solo que son palabras que podemos traducir o interpretar sin diccionario, pero también son parte de nuestra clase de hoy. Rutinas diarias. Et maintenant, en utilisant notre dictée antérieure ou notre vocabulaire du jour, indique les activités suivantes. Ahora, tomando en cuenta nuestro dictado o vocabulario de hoy, indica las actividades ilustradas. Por favor. Numéro 1. Je me réveille. Je me réveille. Très bien. Numéro 2. Je joue o je video. Je joue aux jeux vidéo. Très bien. Numéro 3. Je me repose. Je me repose. Excellent. Numéro 4. Je prends mon petit déjeuner. Très bien. Je prends mon petit déjeuner. Numéro 5. Je fais du sport. Formidable. Je fais du sport. Numéro 6. Je me douche. Je me douche. Très bien. Et numéro 7. Je prends mon déjeuner. Je prends mon déjeuner. Numéro 8. Je lis. Formidable. Je lis. Y maintenant, nuestra trivia de hoy. Sé que has aprendido, pues vamos a practicar un poco. Complète avec le mot convenable. Completa con la palabra
correspondiente. Voy a leer la oración dejando el espacio en pausa para que completes con una de las tres opciones A, B o C que vas a escuchar. C'est parti. Numéro 1. Chaque samedi, je me réveille, joue, fais tôt. La respuesta correcta es la A, réveil. Réveil. Très bien. Chaque samedi, je me réveille tôt. Numéro 2. Je A. Lis. B. Prends. C. Fais du sport. La C, faire. Exactement. Je fais du sport. Très bien. Numéro 3. Je A. Prends. B. Joue. C. Fais mon petit déjeuner. La A, prends. Exactement. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déj. Très bien. Numéro 4. Je A. Réveille. B. Joue. C. Lis un livre. En este caso, la C, lis. Exactement. Je lis un livre. Numéro 5. Je A. Fais. B. Joue. C. Lis aux jeux vidéo. La B, you. Exactement. Je joue aux jeux vidéo. Très bien. Recuerda socializar con tu profesor titular y tus compañeros lo aprendido. Y para volver a ver esta clase, visita la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Agradeciendo tu sintonía, nos despedimos por hoy. Que Dieu te bénisse et te garde. À bientôt. Bye bye. A bientôt. Desarrollo. Es la realización de las operaciones que están indicadas en una expresión algebraica. Excelente. Desarrollo es nuestra palabra clave. Y hoy vamos a continuar con los temas de la factorización. ¿Qué tema vamos a trabajar hoy? Pues hoy vamos a factorizar trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Cuando termines esta clase, tú podrás diferenciar los tres tipos de trinomio y podrás factorizar de manera precisa lo que es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, comencemos con nuestro trabajo de hoy. Una vez tenemos una expresión, lo primero que tenemos que verificar es cuáles son las características. Si tenemos este trinomio,
ax al cuadrado más bx más c. Esta es la manera general de yo expresar este tipo de trinomios. ¿Qué características tienen ellos? Observa. Lo primero, el primer término está elevado al cuadrado. Bien. El segundo está elevado a la 1 y el tercero no tiene exponente, o sea, el exponente es 0 en la parte literal. Otra característica que tenemos es que el primer término tiene un coeficiente diferente de 1 y de 0. O sea, que en esta primera parte, aquí este coeficiente no puede ser ni 1 ni 0. Tiene que ser cualquier otro número diferente de ellos dos. Y otra característica es que el tercer término es el término independiente. Por tanto, no posee un literal. Bien, una vez vemos esto, entonces podemos proceder a verificar si tenemos un trinomio cuadrado perfecto o si es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c o un trinomio de esta forma, ax al cuadrado más bx más c. Verifiquemos nuestro primer ejercicio que nos dice 6x al cuadrado menos 7x menos 5. ¿Qué hacemos? Verificamos las características de este trinomio, o sea, vamos a ver qué tipo de trinomio tengo. Recuerda que si es un trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercero tienen que tener raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces verifiquemos aquí. 6x al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. 5x tiene raíz cuadrada exacta. No, ¿verdad? Como no tienen raíz cuadrada exacta, los dos términos, pues ya descartamos que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pasamos a ver si es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que ya eso tú lo viste en la clase anterior. Para que sea x al cuadrado más bx más c, o sea, de esta manera, x al cuadrado más bx más c, para que sea de esta manera, el coeficiente del primer término debe ser 1. En este caso, no tengo 1, tengo 6. Por tanto, tampoco puede ser ese caso. ¿Cuál es el caso restante? Ax al cuadrado más bx más c. Por tanto, podemos decir que este trinomio pertenece a esta clasificación, porque fíjate que delante tiene el 6, que es un número diferente de 1 y de 0, y que tiene su término independiente. También tiene las variables organizadas, en este caso están de manera descendente, normalmente están así, fíjate que tengo 2, 1 y 0. Bien, entonces ya identificamos que es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué hacemos? Bueno, pues procedemos a factorizar. ¿Cómo lo hacemos? Este trinomio tiene una forma muy peculiar de desarrollarse. Existen diferentes maneras, pero yo te voy a enseñar una que es bastante sencilla. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es verificar cuál es el coeficiente que tiene el primer término. En este caso, mi coeficiente es 6. Tengo 6 como coeficiente en el primer término. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar esta expresión por ese coeficiente, pero para que la igualdad se mantenga, o sea, para no alterar la expresión, voy a multiplicar por 6, pero también voy a dividir entre 6. Entonces yo tendría la expresión 6 por todo esto que tengo aquí, que sería 6x al cuadrado menos 7x menos 5. Bien, y como te explicaba, para no alterar la expresión, como multipliqué por 6, también voy a dividir entre 6. Bien, ahora ya ese fue mi primer paso. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a realizar o vamos a desarrollar esa expresión de manera tal que se me acerque lo más posible a esta primera expresión que yo tengo aquí, que es 6x. ¿Cómo lo hacemos?
Fíjate. Si yo tengo 6 por 6, será igual a 36. Pero como mi objetivo es que la expresión quede lo más parecido a 6x, yo voy a expresar eso mismo, pero de esta manera. 6x, entre paréntesis, y elevado al cuadrado. Fíjate que no hay ningún cambio, porque si yo tengo 6x elevado al cuadrado, significa que el 6 está elevado al cuadrado y que la x está elevada al cuadrado. O sea que me va a quedar la misma expresión. Es una manera diferente de expresarla para que quede como yo la necesito. Signo de menos. Y aquí tú recuerdas que en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Si tú tienes 5x y eso lo vas a multiplicar por 3, bien, da lo mismo que multiplicar 3x y que eso tú lo multipliques por 5, ¿verdad que sí? Eso no hay ningún cambio ahí. Eso mismo vamos entonces a aplicar ese conocimiento para realizar esta parte aquí. ¿Qué voy a hacer? Como quiero que me quede 6x y yo voy a multiplicar por 6 esta parte, pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Va a quedar el 7 afuera y dentro voy a tener que 6x. Fíjate que lo único que hice fue que le cambié el orden. Yo tenía 6 por 7 y ahora voy a tener 7 por 6. El orden nada más. 6 por 7 y lo cambié a 7 por 6 con su respectiva variable, ¿verdad? Luego el signo que le corresponde, que es menos. Y aquí ya sí voy a multiplicar eso. Tengo 6 por 5, 30. Luego, este 6 que tengo ahí, ¿verdad? Ese no ha desaparecido. Lo tenemos ahí. Repito ese pasito ahí. Primero, saqué el coeficiente del primer término y multipliqué por él y dividí. Fíjate. Luego, realicé esa multiplicación tratando lo más posible de que me quede 6x en estos términos. Aquí lo dejé expresado y lo elevé a la 2 y aquí le cambié el orden. ¿Viste? Luego multipliqué 6 por 5, 30. ¿Para qué yo hago esto? Sencillo, para que ahora yo pueda aplicar la forma de factorización que ya tú conoces, que lo hicimos en la clase anterior, para tener ahora un trinomio x al cuadrado más bx más c. Voy a aplicar ahora esa forma. ¿Y tú recuerdas cómo lo hacíamos? Hacíamos dos binomios. Bien. Sacábamos la raíz del primer término. Fíjate que ahora sí yo tengo una raíz cuadrada exacta. Entonces la raíz de 6x al cuadrado va a ser 6x. La raíz de 6x al cuadrado, 6x, ¿verdad? Lo ponemos en ambos lugares. Buscamos el signo. ¿Recuerdas que en el primer término poníamos el signo del segundo y que para el segundo término lo que hacíamos era que aplicábamos la ley de la multiplicación aquí? Entonces tengo signos iguales, para la multiplicación sería positivo. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Buscamos dos números que multiplicado me den 30, multiplicado me den 30 y que su adición algebraica me dé 7. Multiplicado 30 y su adición algebraica me dé 7. ¿Cuáles serían esos números? Serían el 10 y el 3. Vamos a ver. Tenemos negativo 10 y 3. 10 negativo más 3 me daría negativo 7. Y 10 por 3, cuando el 10 es negativo, me daría negativo 30. Y todo eso está dividido entre 6, que el 6 todavía no lo hemos tocado. Bien, ya casi terminamos. Observa bien ahora el resultado que tenemos. ¿Ves? Tengo 6x menos 10 por 6x más 3. Ahí hay algo que podemos aplicar ya de otras clases, ¿verdad? Podemos aplicar ahí lo que le llamamos factor común. ¿Lo recuerdas? Factor común, entonces le ponemos aquí. Buscamos factor común
de los términos que tenga. No todos tienen que tenerlo, ¿verdad? O sea, si esta expresión tiene factor común, pues vamos a buscar el factor común de esto. Entre 6x y 10, ¿cuál sería el factor común? Exacto, el factor común sería 2. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 2 como factor común y decimos 6x entre 2, 6x entre 2 sería 3x. Exacto, 3x. Luego, signo positivo y negativo para la división. Recuerda, signos diferentes negativo. Entonces, sería negativo. Y ahora, 10 entre 2 a 5, exactamente. Bien. Y la otra expresión, ¿tendría factor común? También ya tú lo viste desde casa. ¿Cuál sería el factor común aquí? Entre 6x y 3, el factor común sería 3. Exactamente, y hacemos el mismo procedimiento. 3, y abrimos paréntesis, hacemos lo mismo, dividimos. Positivo y positivo me daría positivo para la división. 6x entre 3 sería 2x. 2x. Positivo y positivo sería positivo nuevamente. Para la división, positivo entre positivo. Entonces tengo 3 dividido entre 3 a 1. Excelente. Y todo eso está dividido entre 6. Pues me queda ya un solo paso. Ahí ya prácticamente está terminado el procedimiento. ¿Qué podríamos hacer para yo eliminar ese 6? Observa, aquí yo tengo un 2 y aquí yo tengo un 3, que es el producto de 6, ¿verdad que sí? Por tanto, yo puedo descomponer ese 6 y lo puedo hacer de esta manera. Vamos a escribirlo para que no te pierdas. Descomponemos el 6. Entonces tendríamos 2 por 3x menos 5, 3 por 2x más 1. Y si yo digo aquí que esto está multiplicando, esto es igual a 2 por 3. ¿Verdad que sí? Ah, qué bueno que ya lo viste desde casa. Entonces, 2 entre 2, ¿a qué es igual? A 1. Por tanto, puedo eliminar eso. Y 3 entre 3, ¿a qué es igual? A 1. Por tanto, también se puede eliminar. ¿El resultado cuál sería? Pues, el resultado sería 3x menos 5 multiplicado por 2x más 1 y maravilloso. Ahí está nuestro resultado. Neurona, ¿qué te parece? Muy interesante, profesora. Pero, ¿qué tal si lo comprobamos? Excelente. Eso sería perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos, Neurona. Bueno, sería, entre paréntesis, 3x por 2x, que también están entre paréntesis. Exacto. Esto es igual a 6x al cuadrado. Muy bien. El siguiente sería, entre paréntesis, 3x por 1. Exacto. Y el resultado es Igual a 3x. 3x. Luego, Tenemos menos 5 por 2x, exacto. que es igual a menos 10x. Seguimos. Sería 3x menos 10x, que es igual a menos 7x, ya que son iguales. Ah, estás resolviendo esta parte aquí, Neurona. 3x, que es positivo, y negativo 10x, como son semejantes, ya tú lo resolviste, y nos daría negativo. Menos 7x. Exacto. Y luego, Por último tenemos menos 5 por 1, que es igual a menos 5. negativo 5 por 1, que es igual a negativo 5. Y como podemos observar, tenemos nuestra fórmula inicial. El resultado es, ¿sí? 6x al cuadrado menos 7x menos 5. O sea que esa comprobación nos dio exacta. Ese es nuestro resultado, ¿verdad? O sea, el resultado es este y aquí estábamos comprobando que cuando multiplicáramos
esta parte por esta, o sea, este término por este, pues el resultado me diera la expresión inicial que era esta. Bastante sencillo, ¿verdad que sí? Muy bien. Coordenada. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a una línea, de un plano o de un eje, que sirve para determinar la posición de un punto en el plano o en el espacio. Es también cada uno de los números que determinan la posición de un punto en el plano o en el espacio. En geografía, es cada una de las coordenadas que determinan la posición de un punto cualquiera en el plano, en función de una longitud y un ángulo. Bien, ya tienes ese conocimiento ahí. Fíjate, las coordenadas siempre serán un punto de referencia. Nos ubican en el espacio y en el mismo plano para saber un punto de referencia. Y lógicamente, ese punto de referencia será para un objeto, para un lugar e incluso para una persona. Porque en la clase anterior hicimos el comentario que en el lugar donde tú estás posicionado ahora mismo ya hay una localización, tienes una coordenada. Y sabes bien que esta no cambia. La coordenada para un objeto siempre es la misma. Ahora bien, si ese objeto se mueve, adquiere una nueva coordenada. ¿Y qué ocurre? Que esta coordenada tendrá su variación en la medida en que uno se mueva. Pero resulta que en la faz de la Tierra todo tiene una localización, todo tiene una coordenada. Cuando nos ubicamos en nuestro globo terráqueo, ya sabes bien que tenemos nuestros continentes. Y hemos hablado que tenemos la famosa línea del Ecuador, esta que ayuda a distinguir el norte y el sur. Pero también hablamos que tenemos la línea del meridiano de Greenwich. Aquí aporto algo muy esencial. Esta línea del meridiano de Greenwich, si la dividimos entre los 15 grados, vamos a tener 24 divisiones. Y esas 24 divisiones que son las horas del día. Por lo tanto, a partir de la línea del meridiano de Greenwich, cada línea tiene una distancia de 15 grados, ayudando con esto a ubicar las horas en el día. Por esa razón es que las coordenadas se leen en grados, dependiendo de la línea en la que estemos ubicados, en minutos y segundos. ¿Sabes bien que esa es la nomenclatura que vamos a utilizar? Grados, minutos y segundos. Esto varía dependiendo de la ubicación del objeto. Pero ¿qué ocurre? En la historia hay lugares que han sido de mucha incidencia, sobre todo aquellos lugares que dan pie a la entrada a un pueblo, pero también aquellos lugares que dan pie a la entrada a un nuevo continente, a un espacio de comercio. Pues entonces, con esto, sabes bien que las coordenadas de aquellos muelles, de aquellos aeropuertos, son muy utilizadas en la aviación, en la parte marítima. ¿Pero por qué? Porque se utiliza a nivel de comercio. Así ocurrió con nuestro querido Caribe. Así ocurrió con la parte de América. Fíjate, cuando Cristóbal Colón emprende su viaje desde el continente europeo, la intención no era precisamente llegar aquí al Caribe. No, esa no era la intención, sino que quería llegar a las Indias. ¿Pero qué ocurre? Por cosa de la vida, llegó. Se convirtió entonces en una ruta de comercio. Se convirtió en una coordenada de referencia para partir de un punto A hacia un punto B. Pero sucedieron varios acontecimientos que dieron paso a que no solamente el Caribe tuviera importancia, sino también que América del Norte tuviera importancia, específicamente Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora, a través de esa lectura, varios puntos que nos ayudan a ubicar la importancia que tuvo este territorio a nivel de historia, para convertirse así en una importancia real a nivel de comercio. Ocurre lo siguiente, te leo. Para el año 1801, Napoleón Bonaparte
obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. Con ello, el emperador francés buscaba crear un imperio americano, usando como base la colonia francesa de Saint-Domingue, Haití. Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos, en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación. Esa transacción preocupó profundamente a los funcionarios del gobierno norteamericano, por varias razones. Primero, esta ponía en peligro del acceso norteamericano al río Mississippi y al puerto y a la ciudad de Nueva Orleans. Segundo, el control francés de Luisiana cortaba las posibilidades de expansión al oeste. Tercero, la presencia de una potencia europea poderosa como vecino de los Estados Unidos no era un escenario que agradaba al liderato estadounidense. El presidente Thomas Jefferson ordenó al embajador norteamericano en Francia, Robert Livingston, comprarle Nueva Orleans a Napoleón. Para sorpresa de Livingston, Napoleón aceptó vender toda la Luisiana. En 1803 se llegó a un acuerdo por el cual los Estados Unidos adquirieron Luisiana por $15 millones, lo que constituyó uno de los mejores negocios de bienes raíces de la historia. ¿Te fijas? ¿Cuál es la importancia de esto? La localización de la ciudad, la localización del río Mississippi y la importancia que tenía a nivel de comercio. Ahí la utilidad de esas coordenadas, no solamente por lo que implica llegar, sino por lo que implica también traer de allá, por lo que implica comercializar. Por eso, el uso de las coordenadas no se restringe solamente a un conocimiento de saber dónde está tal o cual lugar, sino sobre todo a la importancia que tiene ese lugar para las cuestiones de comercio, de industria y de progreso de las naciones. Esto tiene sus cambios en la historia. Y parte de esos cambios es que el nombre que se le da a un lugar por su ímpetu económico. Si tú te preguntas, un país importante de América, de una vez mencionas Estados Unidos, por la importancia económica que tiene. Si vas al Caribe, ¿a quién mencionas? Fácilmente a las Antillas Mayores, a las Antillas Menores. ¿Y cuáles son esos países que componen las Antillas Mayores y las Antillas Menores? ¿Cuáles son? Las Antillas Mayores incluyen las islas de Cuba, Puerto Rico, Caimán, Bahamas, Jamaica, Haití y la República Dominicana, mientras que las Antillas Menores son el grupo de islas en el Mar Caribe, formado por las Antillas de menor tamaño que forman un arco insular al sudeste de las Antillas Mayores o Grandes Antillas, que va desde el este de Puerto Rico hasta la costa occidental de Venezuela. Sabes bien que la segunda manera en cómo podemos investigar en Google Maps es poniendo el nombre del lugar. Si vas a una tienda desde tu casa, tú pones el nombre de la tienda, inmediatamente el mapa te traza la ruta del punto A al punto B. Pero en el caso que tú desconozcas el nombre de esa tienda, pero sí sabes por Google Earth ubicarla, haces la transformación, sencillo, de grados a decimales, e inmediatamente ahí tienes el resultado para investigar. ¿Se comprende eso, neurona? Se comprende perfectamente. Vamos a ver. De la primera lectura que hicimos sobre la importancia de esta región del Caribe, vamos a ver cuáles países fueron cedidas a esas coronas, para que conozcamos la importancia de esta incidencia que ha tenido el conocer la coordenada, sobre todo para cuestiones económicas. Yo te mencionaré, neurona, las potencias involucradas en este proceso y tú me dirás el territorio que fue cedido a esta potencia. Bien, muy fácil esto. Primera potencia, España. Luisiana.
Francia. Espere, estoy analizando. España cede Luisiana a Francia. Francia ocupa Haití y extiende su dominio a Santo Domingo. Exacto, que vimos que Napoleón Bonaparte estuvo involucrado en esto. Tercera potencia, Inglaterra. La respuesta es Estados Unidos. Exactamente. Recuerda que alcanzó la independencia de la potencia Inglaterra. Cuarta, corona portuguesa. Un momento, nuevamente estoy analizando. En 1530 expulsó las fuerzas francesas de Brasil. Exacto, por eso hoy en Brasil se habla portugués. Última, Estados Unidos. Según mi base de datos, en 1803, Estados Unidos compra Luisiana por 15 millones. Exactamente. Ya sabes bien la importancia que ha tenido el Caribe, sobre todo en tema de comercio, y el conocer esas rutas, conocer esas coordenadas de navegación, y también has aprendido a utilizar esto, Google Earth, Google Maps, y a realizar la transformación de grados, minutos y segundos a decimales para poder tú mismo investigar y conocer esa ruta. Ahora bien, sabes que si deseas profundizar en este contenido o si algún punto no te quedó muy claro, puedes visitar la página en pantalla para que repases este contenido. Me despido ofreciéndote una frase de una mujer icónica en la historia dominicana, y ella es Minerva Mirabal. Ella dijo: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Nos vemos, hasta la próxima. Después de haber resumido todas las clases de esta semana, practica, practica y practica. Esto te garantizará la experiencia. Asegúrate de entender todo lo que has escrito. De no ser así, recurre a tu profesor titular que está en la escuela para que te apoye y te explique nueva vez. Recuerda, si te involucras, no lo olvidas. Hasta la próxima. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.